Buen día, hermanos. Créanme que estaba tranquilo hasta que lo vi entrar a Mario. No me pusiste nervioso, Mario, me cohibí un poco nada más. Bueno, hermanos, yo tenía algo que me venía dando vueltas hace años. Siempre pensé que cuando tuviera la oportunidad de compartirlo, iba a ser ese el mensaje que debía transmitir. Y en esta semana, como dijo José, Dios habla, Dios me habló. Si bien la reflexión que yo quiero transmitir está basada en lo mismo que yo tenía en mi corazón, pero Dios me cambió la perspectiva, me movió la estantería. Así que les quiero compartir esto que el Señor me estuvo inquietando toda esta semana en mi corazón. Yo quiero ir al libro de los Hechos, Hechos 6. Recordaba que hace años Heriberto en una oportunidad nos predicó acerca de aquellos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, y aquellos hombres que estaban en una posición de poder, que la pasaron fea. Recuerdo las palabras de Heriberto, que no quisieron contaminarse con la comida del rey. Bueno, yo le voy a hablar de otros varones que no estaban en una posición de poder, que fueron convocados también al servicio, pero algo mucho más simple, entre comillas. Como ustedes saben, cuando el Señor Jesús, después de ser crucificado, resucitó y estuvo 40 días manifestándose a sus discípulos, hablándoles. El mismísimo día que ascendía a los cielos, les reiteró, que vendría la promesa sobre ellos, que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo, que les iba a enseñar todas las cosas. Y así fue como en aquellos días de Pentecostés, unos 50 días después de la crucifixión de Jesús, estos varones y mujeres que obedecieron y se quedaron, permanecían unánimes orando en el aposento alto. El Señor le había prometido que vendría la promesa sobre ellos dentro de no muchos días. Y fueron pocos días, unos 8, 10 días, no sabemos exactamente. Cuando estando ellos unánimes, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo estoy tratando de sintetizar para no excederme en el tiempo. Perdón que no vaya a los versículos de los cuales estoy comentando. Creo que todos ustedes lo conocen bien. ¿Y qué sucedió? Fue el comienzo de una iglesia poderosa, de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque tras esa llenura del Espíritu Santo, Pedro se puso en pie. La Biblia dice que habló su primer discurso. Yo digo que fue la primera predicación de Pedro. No estoy contendiendo con la Biblia, simplemente estoy tratando de entender que fue una predicación lleno del Espíritu Santo. Tan poderosa fue esa palabra que muchos dijeron, se compungieron de corazón y dijeron: varones israelitas, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y sed llenos del Espíritu Santo. Los que se arrepintieron fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. 3.000, nos dice la Biblia, que fueron añadidos ese día. ¿Se imaginan de 120 a 3.000? No fue solo eso, porque aparentemente allí estaba todo bien, porque ya comenzaron a vender sus cosas, a compartirlo con los necesitados, se reunían en el templo por las casas.
comían con sencillez, con alegría. Estaba todo bien. No estaba todo bien porque vinieron dificultades. Pedro fue encarcelado, fue azotado. Pedro siguió perseverando en la predicación de la palabra. Se añadieron otros 2.000 más, 5.000 nos dice la Biblia. Pero y allí comenzaron otro tipo de dificultades, más domésticas, ¿no? Porque nos dice la palabra que, ahora sí vamos a Hechos 6, precisamente a la elección de los 7 diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos 7 varones que fueron elegidos, y nótese que en 2 oportunidades los 12 convocaron a la multitud, dice. Cuando los apóstoles expusieron esto al resto de los discípulos, vuelve a decir, y la multitud estuvo de acuerdo, agradó esto a la multitud. ¿Que eran pocos? Eran muchos, muchos. Yo lo que venía reflexionando en estos días, que eran 7, nada más que 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Yo cambié el orden a propósito, ¿no? Puse primero el Espíritu Santo, sabiduría, buen testimonio. Considero que no es posible tener buen testimonio si no estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos ser buenas personas, portarnos bien, pero no puede llegar a durar un tiempo. Es el Espíritu el que nos transforma, el que nos cambia. Entonces lo que yo digo, no es que solo había 7 varones llenos del Espíritu Santo, no, había una multitud, muchos, pero fueron necesarios 7. Yo les pregunto, ¿alguien fue últimamente a una fiesta de bodas o algún cumpleaños de 15? Normalmente se invitan 150 personas. ¿Cuántas personas se necesitan para servir a 150? Ustedes ven que hay por lo menos 4, 6 mozos para servir a 150. Acá había una multitud de 5.000 y eran 7 varones llenos de fe, del Espíritu Santo y sabiduría. Considero que estos hermanos estaban capacitados para organizar la distribución de las mesas. Seguramente ellos necesitaron otros ayudantes. No es que solamente ellos 7 servían a 5.000 personas. Ahora, la Biblia nos dice que algunos de ellos no se limitaron a cumplir la función para la cual fueron convocados. Estaban tan llenos de fe, tan gozosos del Señor. Era tal el poder del Espíritu Santo que fluía a través de ellos, que hacían prodigios y maravillas. Ahora voy a seguir leyendo acerca del arresto de Esteban. En el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban seguramente, mientras servía las mesas y en sus ratos libres, se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Seguramente imponía sus manos sobre los enfermos y estos sanaban. Tal vez echaba fuera demonios. No fue el único Esteban. Es corta la historia de Esteban porque inmediatamente fue martirizado, fue apedreado. También tenemos el caso de Felipe, quien más adelante fue llamado el evangelista, a causa de aquella violenta percusión que se desató sobre aquellos días. Muchos de los discípulos fueron dispersos. De esta manera fue como Felipe llegó a Samaria. Y Felipe en Samaria, acá la Biblia no dice que se escondió, que tuvo miedo. En Hechos 8, del 4 al 8, vemos. Perdóneme que estos anteojos me tienen a mal traer. Aquí dice, como título de la predicación del Evangelio en Samaria. Vuelvo a repetir. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Más adelante, el Espíritu Santo los llevó hacia donde estaba el carro del eunuco, el etíope. También allí, Felipe le predica al eunuco, el eunuco como consecuencia de la predicación de Felipe se convierte, se bautiza. Después el Espíritu se lo llevó de nuevo a Felipe. La Biblia nos dice que cuando Pablo estaba viajando hacia Jerusalén, tuvo que pasar, perdónenme porque se me perdió, en Hechos 21, 8 y 9, ahí dice que Pablo estaba regresando hacia Jerusalén. Lo leemos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Estos son los varones que fueron llamados a servir a las mesas. Esto lo hizo el Espíritu Santo. De los otros 5, yo acá me preguntaba, ¿qué hay de los otros 5 varones? Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. No hay registros en la Biblia sobre ellos. Quizá fueron encarcelados o huyeron a otras regiones. Tal vez se quedaron en Jerusalén, realmente no lo sabemos. ¿Hay alguna referencia en el libro de Apocalipsis donde habla de los nicolaitas? Algunos historiadores, y ellos no se ponen de acuerdo tampoco, creen que estos nicolaitas fueron seguidores de Nicolás,
pero que tergiversaron las palabras, tergiversaron la enseñanza del evangelista, que ellos acomodaron su fe para poder seguir conservando algunas prácticas pecaminosas. Aquí el Señor la denuncia y les dice a la iglesia de Éfeso que ellos desprecian las obras de los nicolaitas. Quizás esa sea alguna referencia que tenemos de Nicolás. No estamos diciendo que él tuvo mala intención, quizás él fue un varón íntegro, siguió lleno del Espíritu Santo. Quizás sus seguidores fueron los que se desviaron de la verdad. Y de los otros 4, lo que yo decía, que estos varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, de buen testimonio, probablemente hicieron el trabajo, cumplieron con la tarea a la que fueron convocados y lo hicieron bien. Pero la Biblia no nos da demasiados datos de ello. Y a mí la palabra que me venía en este momento es que no es que estos hermanos pasaron desapercibidos, no es que estos varones vivieron un anonimato, por decirlo alguna. Quizás no trascendió su historia, no tenemos registros en la Biblia, pero fueron hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que cumplieron con la tarea a la que fueron llamados. Ese mismo Espíritu Santo es el que sigue obrando hoy en vos, Pablo, en vos, Damián, en vos, Marta, en todos nosotros. Es el mismo Espíritu Santo. Oye, mientras oraba, le pedí al Señor ser renovados en el poder del Espíritu Santo. Algunos estamos chatos, si se me permite el término. Otros estamos a la expectativa como viendo qué pasa o cuándo pasa. Hay otros que no, que anhelan más, quieren más. Yo le pedía hoy al Señor mientras oraba que nos renueve. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Todo el esfuerzo humano que hagamos siempre va a ser poco si el Espíritu Santo no nos asiste. No solo fuimos llamados a ser santos, a servir, como decía Heriberto, fuimos llamados a ser agentes de cambio. Esa es nuestra tarea. Pero primero tenemos que ser como estos varones, llenos del Espíritu Santo. Perdón que repita tanto estas palabras, pero así lo siento, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y buen testimonio. Dios lo va a hacer, Dios nos va a transformar. Decía que hoy somos comunidad, somos iglesia, somos tan diferentes unos de otros. Fíjate qué alto que es Diego, yo soy petizo. Vos sos italiano, mis papás eran correntinos. Son distintas las tradiciones familiares, pero somos todos uno. Eso es por la obra del Espíritu Santo. Si hoy somos iglesias es por el Espíritu Santo. Si estamos unidos a Cristo, es por el Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo en la cruz nos redimió. Su gracia nos alcanzó, nos salvó y tenemos que creerlo, que su gracia se renueva cada día. Pero el Espíritu Santo nos asiste a nuestras debilidades y es el que nos transforma y el que nos hace cada día un poco más parecidos a Jesús. Yo no sé si cabe, José, yo tenía este sentir, pero lo tenía desde hace mucho tiempo, no el día que me convocaste. Si vos me permitís, yo quisiera que oráramos para ser renovados esta mañana por el Espíritu Santo.
¿Podemos? Cerremos nuestros ojos. Padre, aquí estamos reunidos, esta parte de tu gran cuerpo, iglesia. Hoy, Señor, proclamamos, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y creemos, Señor, que el día que volviste a tu lugar, Señor, el día que ascendiste a los cielos, cumpliste con la promesa que vino, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo que nos asiste en nuestras debilidades. Espíritu Santo, sé que estás aquí con nosotros, siempre has estado. En algunos te manifestas de manera poderosa, en otros de manera sencilla, pero Espíritu Santo, sé que estás aquí y sé que querés más. Señor, querés que abramos más nuestros corazones. Señor, porque estás esperando obrar maravillosa y poderosamente en nosotros. Espíritu Santo, ven hoy, ven a este lugar. Llénanos, Espíritu Santo. Inunda nuestro ser, inunda este lugar, inunda nuestras vidas, Padre. Señor, aquel que está preocupado o aquel que está desanimado, el que está enfermo, Señor, aquel que no ve la salida por la situación económica, Espíritu Santo, llévanos mucho más allá, Señor, de las cosas cotidianas, de los problemas, de las enfermedades. Espíritu Santo, llévanos a tener una nueva relación con el Padre y con el Hijo y contigo, Espíritu Santo. Santifícanos en esta mañana, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.